El Génesis revisado capítulo 8 Adán esclavo por encargo parte 5, T5. Experimentalmente se comenzaron a probar las posibilidades de la clonación con plantas, como un método avanzado para reemplazar el injerto. De hecho, el término clonación proviene del griego clon, que significa ramita. El procedimiento comenzó con la idea de implantar solo una célula deseada de la planta donante en la planta receptora. Luego, la técnica avanzó a la etapa en la que no se necesitaba ninguna planta receptora. Todo lo que había que hacer era nutrir la célula deseada en una solución de nutrientes hasta que comenzara a crecer, dividirse y eventualmente formar la planta completa. En la década de 1970, una de las esperanzas puestas en este proceso era que se crearían bosques enteros de árboles idénticos a una especie deseada en tubos de ensayo, y luego se enviarían en un paquete al lugar deseado para plantarlos y cultivarlos. Adaptar esta técnica de plantas a animales resultó más complicado. Primero, la clonación implica la reproducción asexual. En los animales que se reproducen mediante la fertilización de un óvulo con un espermatozoide, las células reproductoras, óvulo y esperma, se diferencian de todas las demás células en que no contienen todos los pares de cromosomas, que llevan los genes como en los tallos, sino solo un conjunto cada. Así, en un óvulo humano fertilizado, óvulo, los 46 cromosomas que constituyen los 23 pares requeridos son proporcionados la mitad por la madre, a través del óvulo, y la otra mitad por el padre, en el esperma. Para lograr la clonación, los cromosomas del óvulo deben extirparse quirúrgicamente y en su lugar deben insertarse un conjunto completo de pares, no de un espermatozoide masculino, sino de cualquier otra célula humana. Si todo tiene éxito y el óvulo, anidado en el útero, se convierte primero en un embrión, luego en un feto y luego en un bebé, el bebé será idéntico a la persona de cuya única célula ha crecido. Había otros problemas inherentes al proceso, demasiado técnicos para detallar aquí, pero fueron superados lentamente con la ayuda de la experimentación, instrumentos mejorados y avances en la comprensión de la genética. Un hallazgo intrigante que ayudó a los experimentos fue que cuanto más joven sea la fuente del núcleo trasplantado, mayores serán las posibilidades de éxito. En 1975 los científicos británicos lograron clonar ranas a partir de células de renacuajo. El procedimiento requirió la remoción del núcleo de un huevo de rana y su reemplazo por el núcleo de una célula de renacuajo. Esto se logró mediante microcirugía, posible porque las células en cuestión son considerablemente más grandes que, digamos, las células humanas. En 1980 y 1981 los científicos chinos y estadounidenses afirmaron haber clonado peces con técnicas similares. También se experimentó con moscas. Cuando los experimentos se trasladaron a los mamíferos, se eligieron ratones y conejos debido a sus cortos ciclos reproductivos. El problema con los mamíferos no era solo la complejidad de sus células y núcleos celulares, sino también la necesidad de anidar el óvulo fertilizado en un útero. Se obtuvieron mejores resultados cuando el núcleo del óvulo no se extrajo quirúrgicamente sino que se inactivó mediante radiación. Se obtuvieron resultados aún mejores cuando este núcleo fue desalojado químicamente y el nuevo núcleo también se introdujo químicamente. El procedimiento, desarrollado a través de experimentos con huevos de conejo por J. Derek Bromage de la Universidad de Oxford, se conoció como fusión química. Otros experimentos relacionados con la clonación de ratones parecían indicar que para que el óvulo de un mamífero se fertilizara, comenzara a dividirse y, aún más importante, comenzara el proceso de diferenciación, en las células especializadas que se convierten en las diferentes partes del cuerpo. Se necesita más que el conjunto de cromosomas del donante. Al experimentar en Yale, Clement L. Marquardt concluyó que había algo en el esperma masculino que promovía estos procesos, algo al lado de los cromosomas. Que el esperma también podría estar contribuyendo con algún estímulo no identificado que estimula el desarrollo del óvulo. Para evitar que los cromosomas masculinos de los espermatozoides se fusionen con los cromosomas femeninos del óvulo, lo que habría resultado en una fertilización normal en lugar de una clonación, un conjunto tuvo que ser eliminado quirúrgicamente justo antes de que comenzara la fusión y el conjunto restante excitado por medios físicos o químicos para duplicarse. Si se eligieran los cromosomas de los espermatozoides para el último papel, el embrión podría convertirse en masculino o femenino. Si se eligiera y se duplicara el conjunto del huevo, el embrión solo podría ser femenino.
Mientras Marquardt continuaba sus experimentos sobre tales métodos de transferencia nuclear, otros dos científicos, Peter C. Otte y Carly Lemensee, anunciaron en 1977 el nacimiento exitoso, en el laboratorio Jackson en Bar Harbor, Maine, de 7 ratones monoparentales. Sin embargo, el proceso se denominó con más precisión partenogénesis, nacimiento virginal, que clonación, ya que lo que hicieron los experimentadores fue duplicar los cromosomas en el óvulo de una hembra de ratón, mantener el óvulo con el conjunto completo de cromosomas en ciertas soluciones y luego, después de que la célula se hubiera dividido varias veces, introducir la célula autofecundada en el útero de una hembra de ratón. Significativamente, el ratón receptor tenía que ser una hembra diferente, no el ratón cuyo propio huevo se había utilizado. A principios de 1978, se produjo un gran revuelo con la publicación de un libro que pretendía relatar cómo un excéntrico millonario estadounidense, obsesionado por la perspectiva de la muerte, buscaba la inmortalidad haciendo arreglos para ser clonado. El libro afirmaba que el núcleo de una célula tomada del millonario se insertó en un óvulo femenino, que fue llevado durante el embarazo a un parto exitoso por una voluntaria femenina. En el momento de la publicación, se informó que el niño, en forma y saludable en todos los aspectos, tenía 14 meses de edad. Aunque fue escrito como un informe fáctico, la historia fue recibida con incredulidad. El escepticismo de la comunidad científica no se debió a la imposibilidad de la hazaña, de hecho, que algún día sería posible que casi todos los interesados estuvieran de acuerdo, sino a las dudas de si la hazaña podría haber sido lograda por un grupo desconocido en el Caribe cuando los mejores investigadores solo habían, en ese momento, logró el nacimiento virginal de ratones. También hubo dudas sobre la clonación exitosa de un hombre adulto, cuando todos los experimentos habían indicado que cuanto más vieja era la célula del donante, menores eran las posibilidades de éxito. Con el recuerdo de los horrores infligidos a la humanidad por la Alemania nazi en nombre de una raza superior aún fresca, incluso la posibilidad de clonar humanos seleccionados con propósitos malvados, un tema de la novela Superventas de Ira Levin Los muchachos de Brasil, fue motivo suficiente para disipar el interés en esta vía de manipulación genética. Una alternativa, que sustituyó al ¿debería el hombre jugar a ser Dios? Protesta con lo que se podría llamar el ¿puede la ciencia jugar al marido? Idea, fue el proceso que condujo al fenómeno de los bebés probeta.